¿Cuántas veces el miedo ha paralizado tu vida? ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar porque la incertidumbre y el temor te dominaron? Quizás en este momento sientes miedo por algo que está pasando en tu vida, por lo que el futuro pueda traer, por una enfermedad, una crisis familiar o incluso por aquello que aún no puedes ver, pero que te inquieta el alma. ¿Y si te dijera que Jesús nos dejó un secreto para vencer el miedo? No es una teoría, no es una simple frase de motivación, es un principio eterno, una verdad poderosa que transforma corazones y que puede cambiar tu vida hoy mismo. El miedo es una de las armas más letales que el enemigo usa para apartarnos del propósito de Dios. Nos hace dudar, nos hace sentir incapaces, nos hace olvidar que no estamos solos. Pero la palabra de Dios está llena de promesas para que no vivamos en temor, sino en fe. Jesús mismo enfrentó momentos en los que el miedo pudo haberlo dominado, pero nos enseñó cómo vencerlo. En este video vas a descubrir el camino para romper las cadenas del miedo y aprenderás lo que Jesús enseñó sobre la verdadera paz y confianza. Veremos ejemplos bíblicos, enseñanzas profundas y promesas que cambiarán tu manera de enfrentar el temor. Piensa en esto. ¿Qué harías si el miedo no tuviera poder sobre ti? ¿Cómo cambiaría tu vida si en lugar de temer confiaras completamente en Dios? Hoy es el día en que tu fe se fortalecerá y el temor perderá su dominio sobre ti. Antes de comenzar, quiero que declares tu fe aquí en los comentarios. Escribe: en Dios confío, el miedo no me dominará, como una declaración de que hoy tomas la decisión de caminar en fe y no en temor. Cada comentario y cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Tú puedes ser un canal de bendición para alguien más. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza que veremos hoy puede ser la clave que necesitas para desbloquear la paz en tu vida. Vamos a comenzar este viaje juntos, y al final estoy seguro de que tu corazón será transformado. ¿Estás listo? Vamos a descubrir cómo Jesús nos enseña a vencer el miedo. ¿Alguna vez te has sentido completamente perdido en medio de una tormenta sin saber hacia dónde ir, sin respuestas, sin una salida clara? ¿Te has preguntado si Dios realmente está ahí, guiándote, cuando todo lo que ves a tu alrededor es oscuridad y adversidad? Y si te dijera que hay un poder divino que te está guiando en este mismo instante, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando todo parece estar en contra de ti? Un poder que muy pocos logran percibir, pero que está operando en el silencio, en lo invisible, en lo imposible. La oscuridad de la prueba puede hacerte creer que estás solo, que Dios te ha abandonado. Pero la verdad es que Dios tiene un plan perfecto en medio de tu sufrimiento. En la Biblia vemos a hombres y mujeres atravesando desiertos, prisiones, tormentas, y en cada una de esas situaciones Dios estaba guiándolos de formas que sus ojos no podían ver. Podría estar haciendo lo mismo contigo ahora mismo. Hoy en este video vamos a explorar cómo Dios te guía en medio de la oscuridad de tu adversidad. Descubrirás las señales ocultas que Dios te ha estado enviando y que tal vez no has notado. Aprenderás cómo interpretar los tiempos difíciles, no como señales de derrota, sino como evidencia de que Dios está obrando en tu vida de una manera que aún no comprendes. Voy a revelarte un principio poderoso que puede cambiar tu manera de ver tus pruebas para siempre. Y en la penúltima enseñanza de este estudio, compartiré contigo una clave bíblica que puede ser la respuesta que tanto has estado buscando. Antes de comenzar, quiero que declares tu fe en los comentarios. Escribe: paz en Cristo, porque al hacerlo, estás declarando que la paz de Dios es más grande que cualquier adversidad en tu vida. Además, dale me gusta a este video,
porque al hacerlo ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar la voz de Dios en medio de su tormenta. Muchos creyentes usan estos videos como un refugio espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cercana o una comunidad que los acompañe en su fe. Este canal se ha convertido en un espacio donde Dios habla a través de su palabra, así que participa desde el inicio y permanece hasta el final. La revelación que recibirás hoy puede ser la luz que necesitas en tu caminar con Cristo. Ahora, abre tu corazón y prepárate, porque Dios te va a hablar. En la vida, hay momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se agotan, nuestros recursos se acaban y no queda nada más que desesperación. Son esos días en los que miramos alrededor y todo parece un callejón sin salida. Cuando la necesidad aprieta el alma y el temor nos susurra que el mañana traerá más angustia que esperanza. Es en esos momentos cuando más dudamos de la provisión de Dios. Pero déjame decirte algo, Dios nunca llega tarde y su provisión siempre se manifiesta en los momentos más oscuros. Piensa en la historia de aquella viuda en tiempos del profeta Eliseo. Su situación era crítica. Su esposo había muerto, dejando una gran deuda que ella no podía pagar. En aquella época, si alguien no podía pagar sus deudas, los acreedores tenían el derecho de tomar a sus hijos como esclavos. Imagina el dolor de esa madre. No solo había perdido a su esposo, sino que ahora estaba a punto de perder lo más valioso que le quedaba, sus hijos. Su hogar estaba cubierto por una sombra de desesperación, sin salida aparente. Seguramente, esa mujer había clamado a Dios, pero no veía respuesta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Oramos, pero el cielo parece estar en silencio. Buscamos soluciones, pero cada puerta parece cerrarse. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha, si realmente nos ve. En su desesperación, la viuda buscó ayuda en Eliseo. Y la respuesta del profeta fue sorprendente. «Dime, ¿qué tienes en casa?» Ella respondió, «Tu sierva no tiene nada en casa, sino una vasija de aceite». Aquí hay un detalle crucial. Ella pensaba que no tenía nada. A sus ojos, aquella pequeña vasija de aceite no valía nada. Pero Dios estaba a punto de enseñarle que lo poco en sus manos, cuando es entregado a Él, se convierte en suficiente. Eliseo le dijo que buscara muchas vasijas vacías y las llenara con el aceite que tenía. Ella obedeció, y milagrosamente, el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Con esa provisión, pudo vender el aceite, pagar su deuda y salvar a sus hijos. Este relato tiene una verdad poderosa para tu vida hoy. Dios no necesita que tengas mucho. Él solo necesita que le entregues lo que tienes. Tal vez miras tus manos y crees que están vacías. Tal vez sientes que no tienes fuerzas, que tu fe es débil, que tus recursos son insuficientes. Pero Dios no te está pidiendo que lo tengas todo resuelto. Él solo quiere que pongas en sus manos lo poco que tienes, y Él se encargará del resto. ¿Cuántas veces hemos subestimado lo que Dios nos ha dado? Pensamos que no es suficiente, que no sirve de nada. Pero la clave no está en la cantidad, sino en ponerlo en las manos correctas. Este es el principio de la fe en la adversidad. No esperes a ver la provisión antes de creer. Cree primero y la provisión llegará. La viuda no vio el aceite multiplicarse hasta que comenzó a verterlo. Si se hubiera quedado sentada esperando un milagro sin actuar, nada habría sucedido. Hoy quiero preguntarte, ¿qué tienes en tus manos? Tal vez es una pequeña habilidad, un talento que has menospreciado, una oportunidad que no has tomado en serio, o simplemente una fe que parece frágil. Pero si lo entregas a Dios, Él lo puede multiplicar. La viuda pensó que no tenía nada,
pero en realidad tenía en su casa el ingrediente para su milagro. Y lo mismo sucede contigo. Dios ya ha puesto en tu vida algo que Él quiere usar para traerte respuesta y bendición. Así que no menosprecies lo que tienes. Dios lo puede hacer suficiente. A veces sentimos que nuestra historia no importa, que nuestra lucha es invisible, que nadie ve nuestro dolor. Caminamos con el peso de la desesperanza, creyendo que estamos solos en medio de nuestra aflicción. Es en esos momentos cuando nos preguntamos, ¿Dios realmente me ve? ¿Le importa lo que estoy pasando? Si alguna vez has sentido que tu sufrimiento es ignorado, entonces la historia de Agar es para ti. Agar era una mujer extranjera, una esclava en la casa de Abraham y Sara. Su vida estaba marcada por la servidumbre, por la falta de control sobre su propio destino. En un momento de desesperación, tras haber dado a luz a Ismael, fue expulsada junto con su hijo al desierto. Imagina la angustia de esa madre, con su hijo pequeño en brazos, caminando bajo el sol abrasador, sin agua, sin comida, sin rumbo. Cuando el agua que llevaba se acabó, la desesperación la venció. No podía soportar ver morir a su hijo de sed, así que lo dejó bajo un arbusto y se alejó para no presenciar su sufrimiento. Allí, en su soledad absoluta, lloró con el alma desgarrada. Ella pensaba que su historia terminaría ahí, pero entonces algo ocurrió. Dios la vio. En medio de su llanto, un ángel del Señor la llamó por su nombre y le dijo que no temiera. Dios le reveló que tenía un propósito para Ismael y para ella. En ese momento, Dios abrió sus ojos y le mostró un pozo de agua. El agua siempre había estado allí, pero ella no la había visto hasta que Dios abrió sus ojos. ¿Cuántas veces hemos estado como Agar, creyendo que todo está perdido cuando, en realidad, la provisión de Dios está más cerca de lo que imaginamos? Agar no tuvo que cavar un pozo, no tuvo que buscar agua en la distancia. Dios ya había provisto lo que ella necesitaba, pero su angustia la había cegado. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? El problema no es que Dios no nos ha provisto, sino que no hemos visto lo que Él ya ha preparado para nosotros. Dios no solo le dio agua, sino que le dio una promesa. Su hijo no moriría, sino que sería una gran nación. Esto nos revela una verdad profunda. Dios no solo provee para la necesidad del momento, sino que nos da una visión para el futuro. Si hoy te sientes como Agar, creyendo que estás solo en tu lucha, quiero decirte algo con certeza. Dios te ve. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ya ha preparado la salida. Solo necesitas que Él abra tus ojos para verla. Hay momentos en la vida en los que estamos tan abrumados por la dificultad que nos sentimos cegados. No vemos la esperanza, no vemos soluciones, no vemos lo que Dios ha puesto cerca de nosotros. Pero cuando Dios nos habla, cuando su luz ilumina nuestro camino, las respuestas que no veíamos comienzan a aparecer. Si alguna vez has sentido que Dios no te ve, si alguna vez has creído que estás olvidado, hoy quiero que declares lo contrario. Escribe en los comentarios, Dios me ve. Este comentario no solo será un acto de fe, sino que también ayudará a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan saber que Dios no los ha abandonado. Al escribirlo, estarás compartiendo esperanza con otros que, como Agar, creen que su historia ha terminado. Dios te ve. Tu historia no ha terminado. Él ya ha preparado la provisión que necesitas. Solo necesitas abrir los ojos. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo lo que hacemos es en vano, que nuestras oraciones parecen chocar contra un muro de silencio, que nuestros esfuerzos no producen frutos visibles. A veces nos encontramos en lugares donde jamás pensamos estar, en situaciones que nunca imaginamos vivir.
Nos preguntamos si Dios realmente tiene un plan o si simplemente estamos atrapados en un ciclo de sufrimiento sin propósito. José conocía muy bien esta sensación. Su historia comenzó con sueños de grandeza, visiones dadas por Dios de que su vida tendría un propósito especial. Pero en lugar de verlo cumplirse de inmediato, su vida dio un giro inesperado. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. De ser el hijo amado de su padre, pasó a ser un sirviente en tierra extraña. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Cuando parecía que su vida estaba mejorando, cuando había encontrado favor en la casa de Potifar, fue acusado injustamente de un crimen que no cometió y lanzado a la cárcel. Piénsalo por un momento. José tenía una promesa, pero lo único que veía era una prisión. Tenía sueños, pero lo único que veía eran muros y cadenas. Tenía fe, pero lo único que experimentaba era encierro. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? Sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero todo lo que vemos alrededor nos dice lo contrario. Nos sentimos atrapados, incomprendidos, alejados de lo que Dios nos prometió. José pudo haberse rendido, pudo haber decidido que Dios lo había abandonado, pero en lugar de eso, se mantuvo fiel. Y fue en la cárcel, en ese lugar de aparente olvido, donde Dios comenzó a prepararlo para la misión que tenía para él. Porque la prisión no era el final de la historia de José. Era el lugar donde Dios estaba formando su carácter, donde lo estaba entrenando, donde estaba desarrollando su capacidad para liderar. En la cárcel, José interpretó los sueños de dos hombres. Lo que parecía un acto sin importancia fue la llave que, años después, lo llevaría al palacio de Faraón. Lo que parecía un período de sufrimiento sin sentido era, en realidad, un tiempo de preparación divina. ¿Puedes verlo? Dios no había olvidado a José. Dios estaba trabajando en secreto, en lo oculto, en el silencio, y lo mismo está haciendo contigo. Tal vez hoy te sientes en una prisión, en un lugar de estancamiento, en una etapa de tu vida donde nada parece avanzar. Pero quiero decirte algo, Dios no ha terminado contigo. José no salió de la cárcel de inmediato. Pasaron años antes de que la puerta de la prisión se abriera, pero cuando llegó el momento, Dios lo sacó de un solo movimiento y lo colocó en la posición exacta donde debía estar. Así funciona el proceso de Dios. A veces nos esconde antes de exponernos. A veces nos entrena en la oscuridad antes de ponernos en la luz. Porque el momento de la prueba no es un castigo, es un proceso de preparación. Si hoy te sientes atrapado, si sientes que Dios te ha olvidado, quiero que recuerdes esto. Dios nunca deja a sus hijos en el desierto sin una razón. Nunca permite una temporada difícil sin un propósito. José pasó de la cárcel al trono en un solo día. Así de rápido, Dios puede cambiar una historia cuando el tiempo de la prueba ha cumplido su propósito. Y cuando eso suceda en tu vida, cuando veas la mano de Dios moviéndose de repente, entenderás que cada día de sufrimiento, cada lágrima, cada prueba, no fueron en vano. Fueron el escenario donde Dios te estaba preparando para lo que viene. Hay momentos en los que sentimos que Dios nos ha cerrado la puerta en la cara. Oramos, clamamos, buscamos respuestas, pero todo lo que recibimos es silencio. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué parece que ignora mi petición? Y en esos momentos, el enemigo trata de sembrar dudas en nuestro corazón. Nos susurra que tal vez no somos dignos, que tal vez Dios escucha a otros, pero no a nosotros. En la Biblia encontramos a una mujer que vivió exactamente esta situación. Era una madre desesperada. Su hija estaba poseída por un espíritu maligno. Ella había escuchado sobre Jesús, sobre su poder para sanar, sobre su compasión.
Y aunque no era israelita, aunque no pertenecía al pueblo escogido, decidió buscar a Jesús con fe. Ella se acercó a él clamando: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». Pero algo inesperado sucedió. Jesús no le respondió ni una palabra. Piensa en eso. Jesús, el mismo que sanaba multitudes, que detenía su camino para atender a los necesitados, permaneció en silencio ante su clamor. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te habrías rendido? ¿Te habrías sentido rechazado? Ella no se detuvo, siguió clamando, siguió pidiendo, hasta que los discípulos se molestaron y le dijeron a Jesús: «Despídela, porque viene gritando detrás de nosotros». Y entonces Jesús le dijo algo que parecía aún más desalentador: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Cualquier persona habría interpretado esas palabras como un rechazo, pero ella no. Ella decidió insistir. Se postró ante Jesús y le dijo: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». En ese momento, muchos habrían dado la vuelta y se habrían ido. Muchos habrían sentido que Dios los había rechazado. Pero esta mujer tenía una fe inquebrantable. En lugar de sentirse ofendida, en lugar de rendirse, respondió con humildad y con certeza de que Jesús era su única esperanza. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Esa respuesta conmovió el corazón de Jesús. Él miró a la mujer y le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada en ese mismo instante. Aquí hay una verdad poderosa. Dios a veces guarda silencio no porque nos haya rechazado, sino porque quiere ver hasta dónde llega nuestra fe. La fe de esta mujer no dependía de recibir una respuesta inmediata. Su fe era persistente. No se detuvo ante el aparente rechazo, porque sabía que Jesús era su única esperanza. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar porque sentimos que Dios no nos responde de inmediato? ¿Cuántas veces hemos desistido de la bendición porque creímos que el silencio de Dios era una negativa? El enemigo quiere hacernos creer que el silencio de Dios es su abandono, pero eso es una mentira. A veces Dios guarda silencio porque quiere fortalecer nuestra fe, porque quiere que lo busquemos con más intensidad, porque quiere que nuestra confianza en Él sea inquebrantable. Si hoy sientes que Dios ha estado en silencio, quiero que recuerdes esta historia. Él no ha dicho que no. Su silencio no significa que ha terminado contigo. Tal vez lo único que está esperando es que te aferres aún más a Él, que no te rindas, que insistas en fe. La mujer sirofenicia recibió su milagro no porque Jesús la buscó, sino porque ella se negó a darse por vencida. Así que si estás esperando una respuesta, no te detengas. Si Dios parece guardar silencio, persiste. Tu milagro puede estar a una oración de distancia. Cuando pasamos por pruebas difíciles, muchas veces esperamos que Dios se manifieste con poder, con señales visibles, con respuestas inmediatas que cambien nuestra situación de un instante a otro. Anhelamos una intervención clara, algo que nos haga sentir que Dios está obrando. Pero, ¿qué sucede cuando Dios no se muestra como lo esperamos? ¿Qué pasa cuando en lugar de truenos y relámpagos, Dios elige hablar en un susurro? El profeta Elías vivió un momento así. Después de haber sido un instrumento de Dios para derrotar a los profetas de Baal y demostrar que solo el Señor es Dios, en lugar de recibir reconocimiento, se encontró huyendo por su vida. La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y de un momento a otro, aquel profeta que había visto la gloria de Dios descender en fuego, se encontró solo, cansado y aterrorizado en el desierto. Elías, agotado y sin fuerzas, se sentó bajo un arbusto y pidió la muerte. «Basta ya, Señor, quítame la vida».
Sus palabras reflejaban el peso de su desesperación. Había servido fielmente a Dios, había visto milagros, pero ahora se sentía completamente abandonado. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que, aunque has sido fiel, el peso de la prueba es demasiado grande? ¿Has sentido que después de todo tu esfuerzo, en lugar de recompensa, solo encuentras oposición y cansancio? Elías se acostó y se durmió, pero Dios no lo dejó en ese estado. Un ángel lo despertó y le dio pan y agua. Dios no lo reprendió por sentirse cansado. Dios no lo desechó por estar agotado emocionalmente. En lugar de eso, lo fortaleció. Con esas fuerzas, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Y allí, en una cueva, Dios le habló. Primero, vino un viento fuerte que rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente vino un susurro apacible. Y fue en ese susurro donde Dios estaba. Elías esperaba que Dios se manifestara con poder, con señales visibles, pero Dios eligió hablar en lo más sutil, en lo más inesperado, en lo que requería silencio para ser escuchado. A veces queremos que Dios nos hable en el estruendo, en los milagros evidentes, en señales que nos dejen sin dudas. Pero muchas veces Dios elige hablarnos en el silencio, porque no siempre se trata de cambiar la situación externa. A veces, lo que Dios quiere transformar es nuestro interior. Dios no le dio a Elías una solución inmediata para acabar con Jezabel. En cambio, le recordó su propósito. Le mostró que no estaba solo, que aún quedaban otros siervos fieles en Israel, que su misión aún no había terminado. ¿Cuántas veces hemos esperado que Dios nos saque de la tormenta, cuando en realidad lo que Él quiere es darnos fuerzas para seguir adelante? Elías pensó que su historia había terminado, pero Dios aún tenía planes para él. Y lo mismo sucede contigo. Tal vez hoy te sientes como Elías en el desierto, cansado, sin ganas de seguir adelante, pero Dios no ha terminado contigo. Tal vez estás esperando una gran manifestación, pero lo que Dios quiere es que aprendas a escuchar su susurro. En medio de la tormenta, en medio del ruido de los problemas, Dios sigue hablando. Y si prestas atención, descubrirás que su voz siempre ha estado ahí, guiándote, fortaleciéndote, sosteniéndote. Elías salió de la cueva con nuevas fuerzas. Dios no cambió las circunstancias de inmediato, pero cambió el corazón de Elías. Y esa fue la clave para todo lo que vendría después. Si hoy sientes que Dios está en silencio, tal vez es porque te está susurrando. Detente, apaga el ruido y escucha. Él sigue ahí. Cuando seguimos a Dios con todo nuestro corazón, muchas veces nos encontramos en situaciones donde Él nos pide que confiemos en Él, más allá de nuestra lógica, más allá de lo que podemos entender. Nos llama a soltar lo que más valoramos, a entregarle lo que más amamos, sin garantía de lo que vendrá después. Y ahí es donde la fe es verdaderamente probada, porque confiar en Dios cuando todo está claro es fácil, pero confiar en Dios cuando todo lo que Él te pide parece ir en contra de lo que anhelas, eso es rendición verdadera. Abraham conocía esa prueba mejor que nadie. Dios le había prometido que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron los años y no había hijos. Esperó, creyó, y finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo. Isaac era el milagro de su vida, la evidencia de que Dios cumplía sus promesas. Era su alegría, su herencia, la promesa viviente de que Dios estaba con él, pero entonces Dios hizo algo inesperado. Le pidió que entregara a su hijo en sacrificio,
Piensa en lo que eso significó para Abraham. Toda su esperanza estaba puesta en Isaac. Todo lo que Dios le había prometido dependía de ese hijo. Y ahora Dios le pedía que lo entregara. Humanamente no tenía sentido. ¿Cómo podía Dios pedirle algo así? ¿Cómo podía Dios quitarle la promesa que Él mismo le había dado? Pero Abraham no cuestionó. Se levantó temprano en la mañana y emprendió el camino. 3 días caminando con su hijo, con la leña del sacrificio a cuestas, con el peso de la prueba en su corazón. 3 días en los que cada paso debió haber sido un tormento, hasta que llegaron al monte Moriah. Isaac, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir, preguntó: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham respondió con fe: «Dios proveerá». Imagínate ese momento. Ató a su hijo, lo colocó sobre el altar y levantó el cuchillo. Y justo cuando estaba a punto de sacrificarlo, una voz lo detuvo. «Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho». Dios había visto su fe. Había visto que Abraham estaba dispuesto a confiar en él por encima de todo, incluso por encima de lo que más amaba. Y cuando Abraham miró a su alrededor, vio un carnero atrapado en un matorral. Dios había provisto el sacrificio. Aquí hay una verdad que pocos entienden. Dios nunca quiso a Isaac en el altar. Dios quería el corazón de Abraham. Dios quería ver si Abraham confiaba en él lo suficiente como para soltar lo que más amaba. Si su amor por Dios era más grande que su amor por la bendición que había recibido. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces, Dios nos pide que soltemos algo, no porque quiera quitárnoslo, sino porque quiere ver si nuestro corazón sigue dependiendo de Él o si ha comenzado a depender de la bendición. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que soltemos algo y hemos tenido miedo? Miedo de que si lo soltamos, lo perderemos. Miedo de que si renunciamos, Dios no proveerá. Pero el Dios de Abraham sigue siendo el mismo. Dios nunca deja sin respuesta a quienes confían en Él. Si hoy Dios te está pidiendo que sueltes algo, no es porque quiera hacerte sufrir, es porque quiere llevarte a un nivel más alto de fe, porque quiere que confíes en Él más allá de lo que puedes ver. Y cuando lo hagas, descubrirás que Dios siempre tiene un carnero en el matorral, que cuando confías, Él provee, que cuando sueltas lo que amas, Él te da mucho más de lo que podías imaginar. Cuando Dios nos llama a confiar en Él, muchas veces nos lleva a situaciones donde todo lo que vemos nos dice que no hay salida. Caminamos en obediencia, seguimos su voz, pero de repente nos encontramos atrapados. Las circunstancias parecen imposibles, el enemigo está detrás, y el futuro delante parece un muro infranqueable. Así se sintió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Después de 400 años de esclavitud, finalmente estaban en camino hacia la libertad. Dios los había sacado con mano poderosa, con señales y maravillas, con milagros que demostraban que Él estaba con ellos. Pero entonces algo inesperado sucedió. Dios los llevó a un callejón sin salida. Delante de ellos estaba el Mar Rojo, un obstáculo imposible de cruzar. Detrás de ellos, el ejército de Faraón se acercaba rápidamente con carros y soldados listos para destruirlos. No había escapatoria. El pueblo entró en pánico. «¿Nos trajo Dios aquí para morir?», comenzaron a murmurar. «Habría sido mejor quedarnos en Egipto como esclavos que morir en el desierto». ¿Te das cuenta de lo que estaba ocurriendo? Habían visto la mano de Dios, pero en el momento de la prueba, el miedo nubló su fe. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Confiamos en Dios hasta que nos sentimos atrapados, hasta que las circunstancias nos dicen que no hay salida, hasta que el miedo nos susurra que hemos llegado al final. Pero Moisés tenía una convicción diferente.
Él sabía que Dios no los había llevado hasta allí para abandonarlos. Se puso de pie y declaró al pueblo: «No teman, quédense quietos y vean la salvación del Señor, porque los egipcios que hoy ven nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos». Y entonces Dios le dio una instrucción: «Extiende tu vara sobre el mar». Piensa en esto. Dios pudo haber abierto el mar sin que Moisés hiciera nada. Pero Él quería que Moisés actuara en fe. Quería que Moisés diera un paso antes de ver el milagro, y cuando Moisés levantó su vara, el mar se abrió en dos. El pueblo caminó en seco, en medio de lo imposible. El mismo camino que parecía ser su fin se convirtió en su salvación. Dios no solo abrió el mar, sino que destruyó al enemigo en el mismo lugar donde el pueblo había sentido miedo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Vemos el problema delante de nosotros y pensamos que no hay salida. Vemos los obstáculos y creemos que estamos atrapados. Pero lo que esta historia nos enseña es que Dios nunca nos lleva a un lugar sin tener un camino preparado, solo que muchas veces ese camino no se revela hasta que damos el paso de fe. Dios pudo haber dirigido a los israelitas por otro camino, por un sendero más fácil, por una ruta sin desafíos. Pero Él los llevó al Mar Rojo porque quería mostrarles algo más grande. Quería que supieran que Él es el Dios que abre caminos en lo imposible. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando sentimos que estamos en un callejón sin salida, lo que Dios está esperando no es nuestro miedo, sino nuestra fe. Él quiere que levantemos la vara, que demos el paso, aunque el mar aún no se haya abierto, que confiemos en que Él no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos, porque cuando caminamos en fe, el mar se abre, los enemigos caen y descubrimos que Dios siempre ha tenido un camino que nuestros ojos no podían ver. Cuando estamos en momentos de crisis, cuando sentimos que no tenemos suficiente, la lógica nos dice que debemos aferrarnos a lo poco que nos queda. El instinto nos empuja a guardar, a proteger, a no soltar. Pero Dios opera en un reino diferente, en una dimensión donde la provisión no se basa en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a confiar. Así le sucedió a una viuda en la ciudad de Sarepta. Era un tiempo de sequía, de hambre, de desesperación. La tierra estaba árida, los recursos se agotaban, la vida se volvía una batalla diaria para sobrevivir. Y en medio de esa crisis, Dios decidió enviar a su profeta, Elías, a aquella mujer que no tenía casi nada. Elías llegó a la entrada de la ciudad y encontró a la viuda recogiendo unos pocos leños. Se veía débil, agotada con el peso del hambre y la desesperanza en sus hombros. Y entonces el profeta hizo una petición inesperada: «Tráeme un poco de agua para beber». La mujer, aunque tenía poco, accedió a traerle agua. Pero mientras iba, Elías añadió algo más: «Tráeme también un pedazo de pan en tu mano». En ese momento, la viuda se detuvo. Su corazón se apretó y con tristeza respondió: «No tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo estos leños para hacer un último pan para mi hijo y para mí, y después moriremos». Era su último recurso. No había más provisión, no había más esperanza. Había hecho cuentas y sabía que aquello era el fin. Pero entonces, Elías le dijo algo que desafió su lógica: «No tengas miedo, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí un pan pequeño y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Imagina lo que esa mujer sintió. Darle a Elías lo que tenía significaba arriesgarse a quedarse sin nada. Significaba confiar en una promesa que aún no veía.
pero ella decidió creer. Decidió soltar lo poco que tenía en obediencia, en fe. Hizo el pan y lo entregó. Y desde ese día, la harina en la tinaja nunca se agotó y el aceite en la vasija nunca dejó de fluir. Dios la sostuvo, no solo por un día, sino durante toda la sequía. Lo poco que tenía en sus manos, cuando fue puesto en las manos de Dios, se convirtió en provisión inagotable. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma situación? Vemos lo poco que tenemos y creemos que no es suficiente. Guardamos, retenemos, por miedo a perderlo todo. Pero Dios nos desafía a dar, incluso en medio de nuestra necesidad. Porque la verdadera fe no es dar cuando tenemos en abundancia. La verdadera fe es dar cuando todo nos dice que no debemos soltar. Dios no necesita grandes cantidades. Él solo necesita que confiemos en Él. La viuda pensó que lo que tenía era para morir, pero Dios sabía que lo que tenía era para vivir. Cuando confiamos en Dios con lo poco que tenemos, Él se encarga de multiplicarlo. Porque en el reino de Dios, lo que soltamos en fe nunca se pierde, solo se transforma en provisión que nunca se agota. Cuando enfrentamos una crisis en nuestra vida, nuestra primera reacción es buscar una solución inmediata, algo que tenga sentido, algo que podamos controlar. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a menudo nos lleva por caminos que desafían nuestra lógica, que nos exigen fe más allá de nuestra comprensión, que nos obligan a obedecer antes de entender. Así le sucedió a Naamán, un poderoso general del ejército de Siria. Un hombre acostumbrado a la victoria, al respeto, a la autoridad. Pero había algo que ni su poder, ni su riqueza, ni su influencia podían resolver. Naamán tenía lepra. Esta enfermedad no solo lo afectaba físicamente, sino que también era una sentencia de exclusión. Poco a poco, lo que había construido, con su esfuerzo, se derrumbaba. Sus logros ya no importaban porque la enfermedad avanzaba sin detenerse. No había cura, no había manera de cambiar su destino. Pero entonces, en medio de su desesperación, Dios usó a alguien inesperado para mostrarle el camino. Una joven esclava israelita que servía en la casa de Naamán le habló de un profeta en Israel que tenía el poder de sanarlo. Aquí hay un detalle crucial. Naamán era un hombre de guerra, un líder acostumbrado a recibir respeto. ¿Cómo podía creer en las palabras de una simple esclava? Pero la necesidad lo hizo escuchar. Decidió ir a Israel, llevando consigo riquezas y regalos, esperando que el profeta lo recibiera con honor, que hiciera un ritual impresionante, que dijera palabras de poder. Esperaba un milagro a la altura de su posición, pero cuando llegó a la casa del profeta Eliseo, algo inesperado ocurrió. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, solo envió a su siervo con un mensaje simple: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y serás limpio». Naamán sintió que aquello era una ofensa. ¿Cómo podía un simple profeta tratarlo con tan poca importancia? Su orgullo lo cegó. Esperaba un gran acto de poder, no una orden tan simple como bañarse en un río. ¿Acaso los ríos de mi tierra no son mejores que este?, protestó. ¿Por qué debería sumergirme en este río sucio? Y estuvo a punto de perder su milagro. No, porque Dios no quisiera sanarlo, sino porque su orgullo le impedía obedecer. Pero entonces sus siervos lo hicieron reflexionar. Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿acaso no lo habrías hecho? ¿Por qué no hacerlo si es algo tan sencillo? Naamán al fin cedió, decidió obedecer sin entender. Descendió al Jordán y se sumergió 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada cambiaba. 4 veces, 5 veces, 6 veces. Todavía, su piel seguía marcada por la lepra, pero a la 7ª vez su carne se volvió limpia como la de un niño.
El milagro no ocurrió en el primer intento, ni en el segundo. Ocurrió cuando Naamán completó su obediencia. ¿Cuántas veces hemos estado en su lugar? Esperamos que Dios obre de una manera espectacular, pero Él nos pide algo que parece insignificante. Nos cuesta obedecer cuando la instrucción no tiene sentido. Queremos entender antes de actuar, pero la fe verdadera es aquella que dice: Señor, aunque no lo comprenda, confío en ti. Naamán fue sanado porque dejó su orgullo a un lado y decidió obedecer. No porque entendiera, sino porque creyó. Y así es como Dios obra en nuestras vidas. A veces nos pide que demos un paso sin ver el resultado inmediato. Nos pide que confiemos en su dirección, incluso cuando nos parece ilógica, porque el milagro no está en el agua del Jordán. El milagro está en la obediencia, en creer que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos su plan. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en una encrucijada, atrapados entre nuestro pasado y nuestro futuro. Queremos avanzar, pero algo nos detiene. Esas cadenas invisibles pueden ser heridas del ayer, temores que aún nos persiguen, errores que creemos imperdonables. A veces sentimos que aunque caminamos hacia lo que Dios tiene para nosotros, hay un peso en el alma que nos impide avanzar con libertad. Así se encontraba Jacob la noche en que tuvo su encuentro con Dios. Toda su vida había estado marcada por la lucha. Desde el vientre de su madre ya estaba en competencia con su hermano Esaú. Su nombre, Jacob, significaba suplantador. Y de alguna manera, toda su historia se había desarrollado bajo esa identidad. Había obtenido la primogenitura de Esaú mediante astucia. Había engañado a su padre Isaac para recibir la bendición, y cuando su hermano juró vengarse, huyó. Pasaron los años. Dios lo había bendecido. Tenía riquezas, familia, posesiones, pero aún arrastraba un pasado sin resolver. Y ahora, después de mucho tiempo, debía enfrentarse con Esaú. La ansiedad lo llenó. Sabía que debía volver, pero no sabía qué le esperaba. Tal vez venganza, tal vez muerte. No había garantías, solo incertidumbre. Y fue en ese punto de su vida, en la noche previa a su encuentro con Esaú, que Dios lo llevó a un encuentro divino que lo marcaría para siempre. Jacob estaba solo. Había enviado a su familia y posesiones al otro lado del río y se quedó en la oscuridad. Y entonces un hombre apareció y comenzó a luchar con él. Toda la noche Jacob peleó. No sabía con quién estaba luchando, pero algo dentro de él le decía que este combate era más que físico. Estaba luchando contra su pasado, contra su identidad, contra el peso de todo lo que había sido. Era una batalla interna reflejada en lo externo. El hombre con quien peleaba era el mismo Dios, manifestado en forma humana. Y cuando vio que Jacob no se rendía, tocó su cadera y la dislocó. En ese momento, el dolor se volvió insoportable, pero Jacob no soltó. Agarrado con todas sus fuerzas, con lágrimas en los ojos y con la pierna herida, gritó: «No te soltaré hasta que me bendigas». Dios miró a Jacob y le hizo una pregunta clave: «¿Cuál es tu nombre?». Por primera vez, Jacob tuvo que decirlo con total honestidad: «Soy Jacob». Él sabía lo que su nombre significaba: suplantador, engañador, el que huye. Pero entonces Dios le dijo algo que cambiaría su destino: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob entró en esa lucha como alguien marcado por su pasado, pero salió con una nueva identidad. Salió cojeando, pero con una bendición. Dios no eliminó su herida. Le dejó una marca para que nunca olvidara que su vida había cambiado para siempre. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos luchando en la oscuridad?
que nuestras batallas no tienen sentido, que estamos agotados, que no podemos más. Pero la historia de Jacob nos enseña que algunas batallas no son para destruirnos, sino para transformarnos. Dios permitió que Jacob pasara por esa lucha porque quería cambiar su identidad, quería liberarlo de su pasado, quería llevarlo a un nuevo nivel, y lo mismo puede estar pasando contigo. Tal vez ahora sientes que estás en medio de una lucha. Tal vez Dios está permitiendo este tiempo difícil porque quiere romper algo dentro de ti, algo que necesitas soltar para poder entrar en el futuro que Él tiene preparado para ti. Jacob salió cojeando, pero con una identidad nueva. Nunca volvió a ser el mismo. Dios no está buscando perfección, está buscando corazones que no suelten, que a pesar del dolor, de la incertidumbre, de las heridas, se aferren a Él y digan: no te soltaré hasta que me bendigas. Porque al final de la lucha, si permaneces, recibirás la bendición que cambiará tu historia. Cuando Dios transforma nuestra identidad, cuando nos lleva a nuevas dimensiones de fe, no significa que nunca más enfrentaremos pruebas. Al contrario, muchas veces, después de una gran victoria espiritual, enfrentamos vientos contrarios que desafían lo que hemos creído. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada de una manera más profunda. Así le sucedió a Pedro. Después de ver milagros, después de caminar con Jesús y escuchar sus enseñanzas, llegó una noche que cambiaría su vida para siempre. Jesús había enviado a sus discípulos a cruzar el mar en una barca, mientras él se quedaba orando en la montaña. La noche avanzó y de repente una tormenta se levantó en medio del mar. Las olas golpeaban con fuerza. Los discípulos remaban con todas sus fuerzas, pero el viento era demasiado fuerte. Estaban cansados, asustados, atrapados en una batalla contra la tempestad. Y fue en ese momento de desesperación que vieron una figura caminando sobre el agua. El miedo se apoderó de ellos. Pensaron que era un fantasma. Sus corazones latían, con terror. Pero entonces la voz de Jesús rompió la tormenta. «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Y allí estaba Pedro, el discípulo impulsivo, el que siempre hablaba primero, el que siempre quería más. Su corazón ardía con un deseo profundo de acercarse a Jesús. Entonces gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le respondió con una sola palabra: «Ven». Piensa en ese momento. Pedro estaba en una barca sacudida por el viento. Las olas eran altas. La tormenta era real. Pero algo en su interior le decía que si Jesús estaba allí, entonces lo imposible era posible. Pedro tomó aire, puso un pie fuera de la barca y luego el otro. Y contra toda lógica comenzó a caminar sobre el agua. Por un instante, su fe lo sostuvo. Mantuvo sus ojos en Jesús y lo imposible se volvió realidad. Pero entonces algo cambió. El viento sopló con más fuerza, las olas se hicieron más grandes y Pedro dejó de mirar a Jesús. Su atención se desvió hacia el peligro, hacia el problema, hacia la tormenta. Y en el momento en que dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Su fe se debilitó porque su enfoque cambió. Lo que había sido un caminar milagroso se convirtió en un hundimiento desesperado. Pero justo cuando el agua amenazaba con ahogarlo, Pedro clamó: «Señor, sálvame». Y en ese instante, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Luego le dijo algo que resonaría en su corazón por el resto de su vida: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». La tormenta no se detuvo de inmediato, pero Pedro descubrió algo en ese momento que cambiaría su caminar con Dios para siempre. Descubrió que la fe no es solo creer cuando todo está en calma. La fe verdadera es mantener la mirada en Jesús aun cuando el viento es fuerte y las olas parecen querer tragarnos. Pedro
experimentó un milagro, pero también aprendió una lección. Cuando nuestra mirada se enfoca en el problema, nos hundimos. Pero cuando nuestra mirada está en Jesús, caminamos sobre lo imposible. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Empezamos con fe, creemos en las promesas de Dios, damos pasos en obediencia, pero luego las tormentas de la vida nos distraen. El diagnóstico médico, la crisis financiera, la traición de alguien en quien confiábamos, la duda que se filtra en el corazón. Todo eso nos hace apartar la mirada de Jesús. Y cuando lo hacemos, nos hundimos. No porque Dios no sea fiel, sino porque nuestro enfoque cambió. Pero aquí está la verdad más poderosa de esta historia. Jesús nunca dejó de estar cerca. Cuando Pedro gritó por ayuda, Jesús ya estaba allí, con su mano extendida. Y lo mismo ocurre contigo. Tal vez sientes que te estás hundiendo, que la tormenta es demasiado fuerte, que ya no puedes más. Pero Jesús está más cerca de lo que crees. Su mano está extendida. Solo necesitas hacer lo que Pedro hizo: clamar. No importa cuán fuerte sea la tormenta. Si tu mirada vuelve a Jesús, volverás a caminar sobre las aguas. Cuando enfrentamos momentos de crisis, cuando las oraciones parecen no tener respuesta y los días pasan sin señales de cambio, nuestro corazón comienza a preguntarse si Dios realmente está escuchando. Nos aferramos a la fe, pero en el fondo, el enemigo susurra dudas. Si Dios realmente te amara, ya habría respondido. Si realmente se preocupara, no estarías pasando por esto. Así se sintieron Marta y María cuando su hermano Lázaro enfermó. Ellas sabían quién era Jesús. Habían visto milagros, habían escuchado sus palabras, habían sentido su amor. Sabían que solo Él tenía el poder para sanar a su hermano. Por eso, cuando Lázaro cayó enfermo, enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Ellas no hicieron peticiones elaboradas, no suplicaron con desesperación, solo le recordaron: tú lo amas y sabemos que vendrás. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Jesús no vino de inmediato. El día pasó, luego otro, y Lázaro murió. Imagínate lo que Marta y María sintieron. Su esperanza se desmoronó. Esperaban que Jesús llegara a tiempo, pero Él no vino. 4 días después, cuando ya todo parecía perdido, cuando el cuerpo de Lázaro ya estaba en la tumba, cuando el dolor había cubierto la casa, Jesús finalmente llegó. Marta corrió hacia Él, con el corazón roto, y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había fe en sus palabras, pero también había dolor. Había confianza, pero también había preguntas sin respuesta. Ella creía en el poder de Jesús. Creía que Él podía haber sanado a Lázaro, pero ahora el tiempo había pasado, y a sus ojos ya era demasiado tarde. Pero Jesús le respondió algo que desafió su manera de pensar: tu hermano resucitará. Marta intentó encontrarle sentido a esas palabras. Sí, claro, en la resurrección final, en el futuro. Pero Jesús no estaba hablando de un día lejano. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No era cuestión de tiempo. Era cuestión de quién estaba frente a ella. Cuando Jesús llegó a la tumba, le dijo a la gente que moviera la piedra. María protestó: Señor, ya huele mal. Han pasado 4 días. Porque en nuestra lógica humana hay cosas que creemos que ya no tienen solución. Hay situaciones que asumimos que están demasiado muertas, demasiado lejos, demasiado imposibles para que Dios las cambie. Pero Jesús no estaba limitado por el tiempo ni por la muerte. Él levantó la voz y gritó: Lázaro, sal fuera. Y ante los ojos asombrados de todos, el que estaba muerto salió de la tumba, vivo, restaurado, completo. Jesús nunca llegó tarde.
Él llegó en el momento exacto para demostrar que su poder no se limita a sanar, sino también a resucitar. Nosotros queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios sane antes de que las cosas se compliquen. Queremos que provea antes de que la crisis llegue. Queremos que responda antes de que sintamos el peso del silencio. Pero a veces Dios permite que ciertas cosas mueran porque quiere mostrarnos un nivel de gloria que aún no hemos experimentado. Si Jesús hubiera llegado antes, Marta y María lo habrían conocido solo como el sanador. Pero al llegar después, lo conocieron como la resurrección y la vida. Tal vez hoy sientes que Jesús no ha respondido tu oración a tiempo, que lo que tanto esperabas ya no es posible, que lo que soñaste ya está muerto. Pero quiero recordarte algo: Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Lo que tú crees que ya es imposible, Él lo puede traer de vuelta a la vida. Porque aunque parezca que llega tarde, su tiempo es siempre perfecto. Si has llegado hasta aquí, quiero detenerme un momento y hablarte directamente, porque lo que acabas de hacer no es común. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. Muy pocos tienen la paciencia, la dedicación, la sed de Dios que tú has demostrado tener hoy. Esto no fue casualidad. Tú podrías haber pausado este video en cualquier momento. Podrías haber cambiado de pantalla, distraído por las prisas de la vida, por las notificaciones del teléfono, por las preocupaciones del día. Pero no lo hiciste. Algo dentro de ti te mantuvo aquí. Algo más fuerte que el cansancio, más fuerte que la rutina, más fuerte que cualquier distracción. ¿Y sabes qué significa eso? Que eres parte de un grupo especial, un grupo que no solo escucha la palabra, sino que la busca con anhelo. Eres de los que no se conforman con un mensaje superficial, de los que quieren más, de los que saben que Dios tiene algo grande reservado para ellos. Y quiero saber quiénes son los elegidos que han llegado hasta este punto. Quiero saber sus nombres. Quiero identificar a aquellos que están sedientos de la verdad, que han permanecido firmes hasta el final. Así que quiero que comentes esta frase ahora mismo: no me detuve, porque Dios tiene algo grande para mí. Escribe esta frase en los comentarios y deja que todos sepan que tú no eres de los que abandonan, que tu fe es inquebrantable, que tu corazón sigue buscando más de Dios. La misión de compartir la verdad ahora, quiero hablarte de algo muy serio. Vivimos en un mundo donde la oscuridad avanza rápidamente, donde el enemigo no descansa, donde la mentira se propaga sin esfuerzo. La gente comparte noticias falsas, chismes, cosas sin valor. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, de lo único que puede transformar vidas, muchos guardan silencio. No seas uno de esos. No seas de los que reciben un mensaje poderoso y lo entierran, lo esconden, lo dejan solo para ellos. Dios no te trajo hasta aquí solo para que escuches y te vayas. Te trajo hasta aquí para que seas un instrumento, para que esta palabra no termine en ti, sino que fluya a través de ti. Cada vez que compartes este video, estás sembrando una semilla en la vida de alguien más. Puede que nunca sepas a quién alcanzaste, puede que no veas el impacto de tu acción, pero créeme, en el cielo, cada alma que fue tocada por tu obediencia será contada a tu favor. Así que no salgas de aquí sin compartir este video con al menos 3 personas. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que sabes que necesita escuchar esto. Tú puedes ser la diferencia entre alguien que sigue en la oscuridad y alguien que encuentra la luz. El privilegio de ser parte de esto ahora. Quiero hablarte de otro asunto importante. Si no estás suscrito a este canal, quiero que te preguntes ¿por qué? Si este video llegó hasta lo más profundo de tu corazón, ¿por qué no querrías seguir recibiendo más mensajes así? ¿Por qué conformarte con escuchar la voz de Dios una sola vez,
cuando puedes hacer que forme parte de tu vida constantemente, escucha bien esto. Dios te habla a través de su palabra, pero también a través de los medios que Él elige. Si este canal ha sido una fuente de alimento para tu alma, si aquí has encontrado respuestas, si aquí has sentido la presencia de Dios, entonces tienes una responsabilidad. No seas solo un visitante, sé un discípulo, sé parte de esta comunidad de fe. Si aún no te has suscrito, quiero que lo hagas ahora, no por mí, sino por ti, porque esta puede ser la forma en que Dios siga guiándote, edificándote, hablándote en los momentos en que más lo necesites. Y si ya estás suscrito, quiero felicitarte. Eres de los que entienden que la fe no se trata de un solo momento, sino de un camino constante. Sigue aquí, sigue creciendo, sigue recibiendo lo que Dios tiene para ti. No apagues la llama, este video está por terminar, pero lo que Dios ha depositado en tu corazón hoy no debe apagarse. No permitas que esta llama se enfríe. Sigue alimentándola con la palabra, con la oración, con la búsqueda constante de su presencia. El enemigo intentará distraerte. Intentará llenarte de preocupaciones, de dudas, de ruido. Pero tú no eres de los que se apartan. Tú eres de los que perseveran. Así que cuando este video termine, no corras a la siguiente distracción. Quiero que te quedes quieto unos minutos. Cierra los ojos. Siente la paz que la música de fondo trae a tu alma. Deja que la presencia de Dios envuelva tu corazón. Y aprovecha este momento para hablar con Él. Dile cuánto lo amas. Agradécele por todo lo que ha hecho en tu vida, por lo bueno y por lo difícil, porque incluso en las pruebas, Él ha estado contigo. No pauses el video antes de que termine por completo. Déjalo correr. No interrumpas lo que Dios está haciendo en ti ahora, porque esta paz que sientes en este momento es su presencia, es su amor. Y si has llegado hasta aquí, es porque Él tiene algo grande para ti. No lo dudes, solo confía. Aquí estamos, llegando al final de este mensaje, y quiero felicitarte por haber permanecido hasta aquí. Eres parte de una minoría, de aquellos que realmente buscan crecer en su fe, que anhelan conocer más a Dios y caminar en su voluntad. Muy pocos llegan hasta este punto, y eso dice mucho sobre ti. Tu compromiso con el Señor es evidente, y tu deseo de escuchar su voz demuestra que eres uno de los que buscan el alimento espiritual con hambre y sed de justicia. Ahora quiero pedirte algo especial. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado a través de cada palabra, quiero que escribas en los comentarios esta frase: Señor, confío en tu plan para mi vida. Esa será nuestra señal, nuestra forma de identificar a los que han llegado hasta el final, a los que no se conforman con una fe superficial, sino que desean ir más profundo. Quiero leer sus nombres en los comentarios. Quiero ver cuántos son los valientes, los que perseveran, los que están listos para recibir lo que Dios tiene preparado. Pero no solo eso. Quiero que entiendas la importancia de compartir este video. Tal vez para ti, estas palabras fueron luz, esperanza y fortaleza. ¿Y si este mensaje fuera justo lo que alguien más necesita escuchar? ¿Y si alguien en este momento está a punto de rendirse y un simple clic tuyo puede hacer que este mensaje llegue a esa persona? No subestimes el poder de compartir la palabra. Cuando das me gusta, cuando comentas, cuando compartes, no es solo un acto digital, es un acto de fe, un acto de evangelización. Es como lanzar una semilla al viento, confiando en que Dios la hará germinar en el corazón correcto. Si aún no estás suscrito al canal, quiero hablarte directamente a ti. Pregúntate, ¿cuánto has aprendido hoy? ¿Cuánto ha edificado tu vida este mensaje? Ahora dime, ¿por qué no estarías suscrito? ¿Por qué privarte de más enseñanzas que pueden transformar tu relación con Dios? No dejes pasar más tiempo.
Toca el botón de suscribirse, activa las notificaciones y únete a esta comunidad de fe donde juntos seguimos creciendo, aprendiendo y acercándonos más al corazón del Padre. A los que ya están suscritos, quiero felicitarlos. Ustedes son la base de este canal, los que hacen posible que este mensaje siga extendiéndose. Ustedes son la luz que ilumina el camino para otros. Gracias por su compromiso, por su fidelidad, por ser parte de esta familia espiritual. Y ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo más. No pauses este video todavía. Quédate aquí en silencio por un momento. Deja que la música siga sonando y permite que la paz del Señor llene tu corazón. Usa este instante para agradecerle por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará en tu vida. Habla con Él, aunque sea en un susurro. Dile cuánto lo amas, cuánto necesitas de su presencia. Déjalo saber que confías en su voluntad, que aunque a veces no entiendas su camino, sigues creyendo en su propósito. Permanece unos minutos más en esta atmósfera de fe, permitiendo que su espíritu te llene y te fortalezca. Y recuerda, este no es el final, es solo el comienzo. Dios sigue obrando, sigue hablándote, sigue guiándote. Nos vemos en el próximo mensaje, donde continuaremos profundizando en su palabra y descubriendo juntos todo lo que Él tiene preparado. Que el Señor te bendiga y que su paz te acompañe en cada paso que des.